¿Dónde está la caja de cedro que estaba aquí? Mi voz temblaba mientras miraba el espacio vacío en mi closet donde, hasta esta mañana, había estado el cofre que mi abuela me dejó antes de morir. Me llamo Isabella, tengo 34 años, y este fue el comienzo de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Oh, esa vieja caja con las joyas. La voz de mi suegra, Regina, sonaba despreocupada desde la puerta de mi habitación. La vendí. Carmen necesitaba dinero para su boda. Me giré lentamente, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Tú, qué? Vamos, Isabella, no seas dramática. Eran solo algunas joyas viejas. Carmen es mi hija y se casa con un empresario importante. Necesita verse presentable. Mi mente daba vueltas. En ese cofre estaban las joyas que mi abuela había salvado durante la guerra, piezas que habían estado en nuestra familia por generaciones. Pero más importante aún, contenía algo que Regina no sabía, algo que mi abuela me había confiado en su lecho de muerte. Regina, no tenías derecho. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Esas joyas son mi herencia familiar. Herencia familiar, se burló. ¿Qué herencia puede tener alguien como tú? Tu familia nunca fue nadie. En cambio, mi Carmen se casará con Antonio Vega, heredero del Imperio Vega. Sentí las lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. No le daría esa satisfacción. ¿Daniel sabe de esto?, pregunté, mencionando a mi esposo, su hijo. Daniel entiende la importancia de la familia, respondió con una sonrisa condescendiente. A diferencia de ti, que ni siquiera has podido darle un hijo en 5 años de matrimonio. Ese golpe bajo me dolió más de lo que quería admitir. Regina sabía que habíamos estado luchando con la infertilidad, un tema que ella nunca dejaba de mencionar en cada reunión familiar. Llamaré a la policía, amenacé. Regina rió. ¿Y decirles qué? Tengo las llaves de esta casa, soy la madre de Daniel. Además, ¿tienes alguna prueba de que esas joyas eran tuyas? ¿Algún documento? Mi corazón se hundió. Era cierto, nunca habíamos documentado formalmente la herencia. Mi abuela había confiado en la tradición oral, como siempre se había hecho en nuestra familia. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Lucía, mi mejor amiga y archivista del Museo Nacional. Isabella, necesito que vengas al museo inmediatamente. Encontré algo en los registros antiguos sobre tu familia. No vas a creer esto. Regina notó mi expresión cambiar. ¿Qué pasa? ¿Por fin te das cuenta de que no puedes hacer nada? No, Regina, respondí, tomando mi bolso. Esto apenas comienza. ¿A dónde crees que vas? A recuperar lo que es mío, respondí. Y cuando lo haga, desearás nunca haber tocado ese cofre. ¿Me estás amenazando? Su voz se volvió peligrosa. Cuidado, Isabella. Puedo hacer tu vida muy difícil. Mientras salía de la casa, llamé a Daniel. Buzón de voz, como siempre que su madre estaba involucrada en algo. En el camino al museo, recordé las últimas palabras de mi abuela: el cofre guarda más que joyas, mi niña. Guarda la verdad sobre quienes somos realmente. Pero ten cuidado, porque la verdad puede ser más peligrosa que cualquier mentira. No entendí sus palabras entonces. Pero estaba a punto de descubrir exactamente lo que significaban. Llegué al Museo Nacional donde Lucía me esperaba en su oficina, rodeada de documentos antiguos y archivos polvorientos. Isabella, siéntate. Lo que encontré es increíble. Lucía, Regina vendió las joyas de mi abuela. Lo sé, me enviaste el mensaje. Pero esto es más grande que las joyas. Lucía sacó un documento amarillento. ¿Recuerdas que me pediste investigar sobre tu familia después de que tu abuela falleciera? Asentí. Mi abuela siempre había sido misteriosa sobre nuestros orígenes. Bien, mira esto. Desplegó un árbol genealógico antiguo. Tu apellido de soltera, Valenzuela, no es coincidencia que suene a nobleza. ¿Qué quieres decir? Tu familia, Isabella, eran los legítimos dueños de la hacienda Valenzuela. La misma hacienda que ahora pertenece a la familia Vega, completé, sintiendo que me faltaba el aire. Exacto. Los Vega no son los dueños originales. Tu familia perdió la hacienda durante la guerra civil, pero Lucía sacó más documentos. Nunca se realizó una transferencia legal adecuada.
Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Isabella, soy Pablo, del anticuario, Joyas del Pasado. Su suegra estuvo aquí esta mañana vendiendo algunas piezas. Hay algo que necesita ver. Lucía, tengo que ir. Espera, me detuvo. Hay más. ¿Sabes por qué los Vegas son tan ricos hoy? ¿Por la hacienda? No solo eso. En el cofre de tu abuela, ¿había un medallón con un águila grabada? Mi corazón se detuvo. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque ese medallón es la clave. Es la prueba de propiedad original de la hacienda y... Bajó la voz, del mapa del tesoro familiar. ¿Tesoro? Tu familia escondió una fortuna durante la guerra. El medallón contiene las coordenadas. Los Vega han estado buscándolo durante generaciones. De repente, el matrimonio de Carmen con Antonio Vega cobraba un nuevo significado. Llegué a la anticuaria. Pablo, un hombre mayor, me esperaba nervioso. Su suegra vendió las joyas, pero esto. Sacó el medallón del águila, no pude comprarlo. Algo me dijo que era demasiado importante. ¿Cómo? Su abuela era mi amiga. Me hizo prometerle que si alguna vez veía este medallón, lo protegería. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió violentamente. Antonio Vega entró, seguido por Regina y Carmen. Ahí está, señaló Regina. El medallón que faltaba. Antonio se acercó, su rostro una máscara de codicia. Por fin. Después de 3 generaciones. Este medallón no está a la venta, dijo Pablo firmemente. Todo tiene un precio. Antonio sacó un cheque. 1 millón le parece suficiente. No es suyo para venderlo, intervine. Ese medallón pertenece a mi familia. Regina rió. ¿Tu familia? Querida, tu familia no es nadie. Te equivocas, una voz grave resonó desde la entrada. Su familia lo es todo. Todos nos giramos. Un hombre mayor, elegantemente vestido, nos observaba. El rostro de Antonio perdió todo color. Abuelo, susurró. ¿Qué haces aquí? El patriarca de los Vega dio un paso adelante, sus ojos fijos en el medallón. Después de todos estos años. Murmuró. Isabella, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber sobre tu abuela, y sobre la verdadera historia de nuestras familias. El silencio en la anticuaria era ensordecedor. Don Alejandro Vega, el patriarca de la familia, se acercó lentamente. Isabella, dijo suavemente, tu abuela Elena y yo éramos primos. Regina jadeó. Antonio parecía que iba a desmayarse. ¿Qué? Logré susurrar. La historia que todos conocen es incompleta, continuó don Alejandro. Los Valenzuela y los Vega éramos una sola familia. El medallón que sostienes no solo es la llave del tesoro, es la prueba de nuestra verdadera herencia. Abuelo, ¿qué estás diciendo? Antonio parecía desesperado. Estoy diciendo la verdad que tu padre y tú han intentado ocultar durante años. Don Alejandro sacó un documento de su chaqueta. Elena me dio esto antes de morir. Es su confesión y la verdadera historia. Regina intentó interrumpir, pero don Alejandro la silenció con una mirada. Durante la guerra, nuestra familia se dividió. Mi tío, tu bisabuelo, Isabella, escondió la fortuna familiar para protegerla. El medallón contiene no solo las coordenadas del tesoro, sino también los documentos que prueban que la división de la hacienda fue ilegal. Por eso querías casarte conmigo. Carmen miró a Antonio con horror. Nunca fue amor. Necesitábamos el medallón, admitió Antonio. Padre siempre dijo que los Valenzuela regresarían algún día a reclamar todo. Don Alejandro continuó, tu abuela me contactó hace 1 año, Isabella. Me contó que te había dejado el medallón. Sabía que Regina intentaría algo así. ¿Lo sabías? Pregunté. Elena siempre fue la más inteligente de la familia. Instaló cámaras microscópicas en el cofre. Tenemos grabado todo lo que Regina hizo hoy. Regina palideció. Yo no sabía. ¿No sabías que estabas robando? Don Alejandro sacó su teléfono. La policía está en camino. Y no solo por el robo. Tenemos pruebas de todos los documentos que has falsificado estos años, Regina. Madre. Daniel apareció en la puerta. ¿Es cierto?
Mi esposo había llegado justo a tiempo para escuchar todo. El detective me llamó, explicó Daniel, acercándose a mí. Isabella, lo siento tanto. Don Alejandro tomó el medallón y lo examinó. El tesoro nunca fue oro o joyas, sonrió. Son los documentos originales de propiedad, acciones de las empresas más importantes del país, compradas hace 100 años. Tu abuela protegió todo esto para ti, Isabella. La policía llegó. Regina y Antonio fueron arrestados por robo y fraude. La hacienda, dijo don Alejandro, legalmente siempre fue tuya. Ahora es tiempo de que vuelva a sus verdaderos dueños. Un mes después, la verdad salió a la luz. Las acciones que mi abuela había protegido valían billones. La hacienda Valenzuela volvió a su nombre original. Carmen rompió su compromiso con Antonio. Nunca quise el dinero, me dijo un día. Lo siento por todo. Daniel y yo nos mudamos a la hacienda. Don Alejandro se convirtió en un mentor y amigo cercano, ayudándonos a administrar el imperio empresarial que había permanecido oculto durante generaciones. Regina fue sentenciada a 10 años de prisión. Antonio y su padre enfrentaron cargos por fraude histórico. Y el mejor giro del destino, 2 meses después de toda esta locura, descubrí que estaba embarazada. Los doctores dijeron que el estrés anterior probablemente había afectado mi fertilidad. Hoy, mientras sostengo a mi pequeña Elena, nombrada en honor a mi abuela, miro el medallón que cuelga sobre su cuna y sonrío. Las joyas que Regina vendió fueron recuperadas, pero la verdadera herencia siempre estuvo en la verdad que contenían. Don Alejandro suele decir que la justicia toma su tiempo, pero siempre llega. Mi abuela lo sabía, y por eso protegió nuestra herencia de la manera que lo hizo. Y sí, el cofre de cedro está de vuelta en mi closet, pero ahora con un sistema de seguridad moderno. Aunque dudo que alguien se atreva a tocarlo nuevamente. Gracias por leer. No olvides suscribirte para más historias.